Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos. Bueno, comenzaremos a hablar del tema de hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una breve historia respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, más tarde, después del año 1946, va a pasar a llamarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya es a través de una sesión o varias sesiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo señalamos en el año 1946. Esta asamblea revisó el proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Bien, y se supone que esto se iba a someter al análisis de la Comisión de Derechos Humanos para que pudiera redactar una carta internacional de derechos humanos. Bueno, tener presente que esta comisión en su primer periodo autorizó a formular un proyecto de una Carta Internacional de los Derechos Humanos. Bien, y que más adelante vamos a ver cómo se va a convertir en una carta oficial y que va a ser parte, va a formar parte de los derechos humanos de todos los países. Ya, bueno, eh, fue aprobado, ya se han pasado más de 60 años, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que son legales y además de eso se deben promover por todo el mundo eh, y por supuesto que sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, porque los derechos humanos nacen con nosotros y deben estar, nacen con nosotros, por lo tanto la inamovilidad de los derechos humanos siempre van a estar presentes, ¿ya? Pensando en sociedades que sufren represión, en la lucha contra la injusticia, en los esfuerzos por lograr que todas las personas del mundo puedan disfrutar de los derechos humanos, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone el primer reconocimiento universal de que todas las personas poseemos derechos básicos y libertades fundamentales, ¿ya? Y que son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todo y cada uno de nosotros, por el solo hecho de nacer libre, ya somos iguales en dignidad y en derechos. Bueno, eso hay que tener presente que independientemente de la nacionalidad, el lugar de residencia, género, origen, raza, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos protege. Bueno, el 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. Por lo tanto, la fecha en que nace va a ser el 10 de diciembre de 1948, la Carta Fundamental de Derechos Humanos. ¿Cómo protege el derecho internacional a los seres humanos? El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados, ¿ya? Ya forman parte de los tratados, los derechos humanos a contar de 1948 ya forman parte de los tratados internacionales. Por lo tanto, los estados deben asumir sus deberes y obligaciones en virtud de este derecho internacional en que protege, promueve los derechos humanos. Bueno, vamos a referirnos a los principios de los derechos humanos. Como un principio, los derechos humanos son universales e inalienables.
El principio de la universalidad de los seres humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacó inicialmente en 1946, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reitera como un derecho humano que es nuestro y que debe siempre ser protegido y celebrado. ¿Ya? Por eso es universal, ¿de acuerdo? O sea, esto, ¿no? Es universal, el principio universal de los derechos humanos eh, está avalado por esta idea de que somos todos iguales ante la ley, independientemente de nuestra condición social, política, cultural, económica, raza, pueblo. Por lo tanto, todos los estados del mundo eh, deben proteger los derechos humanos, ¿ya? Establecido como una obligación universal, ¿ya? Para todos. Los derechos humanos son inalienables. Es decir, que nacemos con ellos, no se deben suprimir, ¿ya? Son una garantía pues, para todos nosotros. Bueno, ya siempre hay excepciones, por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad en un tribunal de justicia cuando una persona es culpable de haber cometido un delito. Esa es la única manera en que una persona puede perder el beneficio de la libertad. Bueno, otro de los principios que es interdependiente e indivisible. Todos los derechos humanos, sean derechos civiles, políticos, como el derecho a la vida, al igual ante la ley, a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, también como el derecho a trabajar, la seguridad social y la educación, los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son indivisibles, ¿ya? Están interrelacionados unos con otros. Otro principio que somos iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos. Este principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos sobre las libertades. Ya prohíbe la discriminación sobre la base de que la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege eh, en base a nuestra raza, color, como lo señalamos, sin distinción, sin discriminar. Ese es el principio de la no discriminación, ¿ya? Está contemplado en el principio de la igualdad, como se estipula en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo cito a continuación. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Bueno, los fundamentos también, a continuación vamos a ver los fundamentos, a conocer los fundamentos de los derechos humanos. Primero, la dignidad humana. Está en la base del desarrollo de los seres humanos y se refiere al valor que es inherente que tiene cada persona por su condición de solamente ser persona. La libertad, atributo de las personas que nos permite autodeterminarnos y decidir sobre las opciones, sobre mis actos para mi existencia, ¿ya? La igualdad, parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos. La discriminación, como lo señalamos en toda distinción, exclusión y restricción o preferencia basada en cualquier característica personal o colectiva. Eso no puede ser así, ¿ya? O sea, nadie está por sobre otra persona. Nadie nos puede excluir ni restringir, ¿ya? Porque principalmente está el principio de reconocer nuestros derechos humanos, ¿ya? En condiciones de igualdad, política, privada, en todos los aspectos de la vida. Bueno, antes de cerrar la clase,
¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Hablamos acerca de los derechos humanos, conocimos un poquito su historia. Esto se remonta al año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Los países eh, se organizan y en una sesión en la ONU eh, consideran importante redactar una Carta Fundamental de Derechos Humanos para que en el mundo nunca más un conflicto armado cobre la vida de tantas personas. Sabemos que se aprobó en el año 1948 esta carta y a contar del 48 existe un volumen en todos los países del mundo. Hablamos de los principios de los derechos humanos, dijimos que son universales, interdependientes, iguales y no discriminatorios. También hablamos de los fundamentos de los derechos humanos, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la no discriminación. Bueno, ahora es tu turno. Ahora te corresponde responder un par de preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo puedo defender mis derechos? Bueno, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí la clase. Yo me despido. Chao. Hasta la próxima.